buenas tardes, hermanos, hermanas, invitados y siervos de nuestro Señor Jesucristo. El siguiente documental que van a ver a continuación habla sobre el principio de la obra nueva apostólica aquí en Valle de la Pascua, ya que hoy es un día de júbilo en el cual nuestra Iglesia Nueva Apostólica cumple sus 25 años de fundada, iniciando desde los años 1990 hasta la actualidad. ¿Cómo conoció la obra de Dios? Bueno, yo la conocí a medida de que yo de aquí de Valle de la Pascua me fui a Maracay en traslado del hospital al hospital de Maracay. El comisionado de salud me envió a trabajar a Magdaleno. Yo en Magdaleno no conocía la obra de Dios. Unos vecinos míos que eran apostólicos me invitaron para la iglesia, pero yo no iba a la iglesia, sino que los niños míos iban a través de la fiesta de unos niños que eran apostólicos. Ellos iban a la fiesta y iban a la escuela dominical. Entonces ellos me decían todo lo que le decían los pastores allá en la iglesia, me contaban los niños a mí. Entonces me animé y fui a ver con ellos. Y me gustó la iglesia porque había compartimiento, había alegría, los niños, los siervos compartían, las hermanas compartían muy alegres, hacían tortas, refrigerios, y como yo soy muy fiestera de comer, entonces me gustó la iglesia. Y yo iba como invitada a la iglesia. Llegué en una acción de gracia, que era el compartimiento, era un agradecimiento a Dios por todo lo que le daban a los hermanos durante el año. A mí me extrañaba, ¿verdad? Porque nunca lo había visto. Pero entonces viví una experiencia que cuando fueron, había un altar lleno de frutas y muy poquita fruta. Pero a medida que el pastor de la comuna repartía a los hermanos toda esa fruta, entonces yo veía que eso como que iba creciendo, todo se multiplicaba. Eso fue la primera experiencia que yo viví como invitada en la iglesia. Y yo miré que repartían esas frutas y entonces el pastor le daba una patilla grande a uno, le daba otra, y todos salían contentos. Y ese poquito de frutas alcanzó para una comuna llena de personas, una iglesia llena de gente, que yo miraba que había tanta gente, pero no, yo pensé que esas frutas no iban a alcanzar para tanta gente que había en esa iglesia. Y entonces, bueno, esa fue mi primera experiencia. Y por eso yo me fui con la curiosidad y llegué a mi casa, bueno, y pensaba, los hermanos del frente, yo era invitada, pero ellos sí eran hermanos de la iglesia. Y entonces me hacían la viña, me visitaban. Y bueno, entonces fue como que me fueron convenciendo de que era la obra de Dios, porque yo iba a ir a los testigos de Jehová. Pero entonces veía mucha la diferencia. Allá no era alegre como era aquí, y como yo me gustaba gente alegre, me gustaba gente que compartiera, entonces me gustó la iglesia no apostólica. Y empecé a ir con los niños. Pero mi esposo no era apostólico, mi esposo era reverde, no le gustaba la iglesia. Cuéntenos, ¿cómo conoció la Iglesia Nueva Apostólica? Bueno, cuando conocí la Iglesia Nueva Apostólica, yo tenía 15 años. O sea, me llegaron unos hermanos haciéndome la viña. Ellos me invitaron a la iglesia, yo fui. Yo fui a un sermón teniendo 15 años. Y escuché el sermón, pero después, o sea, con la enseñanza que ellos dieron, o sea, en mis pensamientos yo dije, yo tengo que venir aquí a la iglesia para que me enseñen a mí esto. Yo no necesito venir a la iglesia para que me enseñen esto. Entonces, después del sermón, los pastores nos llevaron a una casa a un almuerzo, nos trataron con bastante amor, pero después yo no volví más. Y cada vez que miraba a los pastores, yo me les escondía. Y de ahí no fui más a la iglesia. Luego, cuando tenía 19 años, bueno, fue donde conocí a Carmen, mi esposa, y nos metimos a vivir. Y entonces tenía el frente de mi casa tenía una cuñada que era apostólica, tenía una prima que era apostólica, tenía a una vecina al lado apostólica,
Entonces, bueno, empezaron a hacerle la viña a mi esposa y bueno, también había un diácono un subdiácono llamado Guillén, en el cual él también nos hacía la viña. Yo lo conocía de años, pues. Y entonces, bueno, empezaron a hacerle la viña a Carmen, mi esposa, y a veces yo no estaba en la casa, estaba trabajando, y cuando llegaba del trabajo me encontraba con todos ellos en la casa y yo me molestaba. Y yo a veces también, o sea, yo le decía a ellos si ellos no tenían oficio en su casa o si Carmen en su casa no tenía oficio, y ellos se iban, pues, y a veces después, bueno, quedábamos en la casa, pero Carmen quedábamos molestos, pues. Bueno, lo cierto es que nosotros nos iban a hacer una vivienda de mariología. Necesitábamos replantear el terreno, necesitaba hacer un muro, y entonces yo hablé con el subdiácono que siempre me hacía la viña, y le pedí presupuesto a él, y él me dio el presupuesto, también me dio el presupuesto otro albañil. Entonces, bueno, yo mandé a hacer el muro, fue con el otro albañil que no era apostólico. Y él me hizo el muro, y cuando me hizo el muro, me llegó el subdiácono otra vez. Y él agarró el muro y dijo, este muro no sirve, este muro se va a caer. Y yo dije entre mí, en mis pensamientos, yo dije, ¿acaso tú eres Dios? Entonces él ahí empezó a hacerme la viña, hablarme de Dios, hablarme del Señor Jesús, hablarme de los apóstoles, de la Iglesia Nueva Apostólica. Y me empezó a hablar también de los servicios divinos, del perdón de los pecados. Y yo le decía, bueno, ustedes sí son bonitos, ustedes pecan durante la semana y van para que le perdonen los pecados. Yo creo, mira, para mí esa no es la iglesia verdadera. Para mí la iglesia verdadera es la iglesia, las testigos de Jehová. O sea, como yo tenía una tía que era testigo de Jehová, y ella me hacía visitas, los testigos de Jehová me visitaban en la casa, y ellos me hablaban, pues, de su iglesia, pues, quizás me daban enseñanza de su iglesia. En ese entonces yo pensaba que la iglesia verdadera de Cristo era la iglesia de los testigos de Jehová. Pero bueno, después que ellos me hicieron la viña, o sea, ahí fue donde yo en verdad pude entender que no era la iglesia verdadera. Entonces el subdiácono, que siempre me hacía la viña, le di el contrato de hacerme el muro. Pero él me dijo, era en invierno, y él me dijo a mí, mientras yo esté trabajando aquí, en una semana yo hago ese muro. Y mientras yo esté haciendo este muro, aquí no va a llover. Y la semana siguiente va a llover, como prueba. Y yo dije en mis pensamientos, ¿acaso tú eres Dios? Ok, este subdiácono comenzó a hacer su trabajo, hizo el muro, lo vi con mis propios ojos. Veía, cuando el subdiácono estaba trabajando, venían esos palos de agua fuertes, y llegaban, pero donde él estaba ahí trabajando, el agua no llegaba. Hizo el muro. Después, la semana siguiente, como prueba, como él mismo lo había dicho, mientras yo esté aquí una semana va a llover, y después de prueba no va a llover de prueba. Entonces, bueno, me hizo el muro, en verdad, no llovió esa semana que estaba trabajando, la semana siguiente sí llovió ahí. Ok. Después de eso yo trabajaba en Valencia, en una compañía en Valencia, llegué cansado del trabajo, y cuando llegué me encontré los apostólicos haciéndole la viña a mi esposa. Yo entré a mi ranchito, y entonces le saqué un poco de coroto a Carmen, y se los puse en el muro, y le dije, ¿acaso tú no tienes oficio aquí en la casa? ¿O es que esa gente no tiene oficio en su casa de ellos? Los hermanos se fueron, entonces a mi esposa le entró un espíritu malo, en el cual, bueno, yo trataba de agarrarla, de controlarla, y que el espíritu me batuqueaba. Entonces, yo mirando a los hermanos, yo le dije a los hermanos, bueno, ¿y por qué no llaman el pastor de ustedes? ¿Qué hacen ustedes y por qué no llaman el pastor de ustedes? Ese pastor el pastor de ellos era Fuentes Miguel, en el cual él trabajaba, él es tornero y trabajaba en un taller de tornería, y estaba cerca de la zona. Y entonces lo mandaron a buscar, y el pastor subió. Cuando él subió, ese espíritu en Carmen estaba fuerte, ya yo no hallaba qué hacer. Y entonces pasó.
y el espíritu en Carmen agarraba guaratara, piedra, y le zumbaba, tenía a mi niña Katherine que estaba pequeña, y bueno, y le zumbaba piedra. Cuando el pastor subió, entraron a la casa de la hermana Daría, se reunieron todos los hermanos apostólicos ahí en esa casa, se arrodillaron, ellos oraron, y entonces ahí Carmen cayó media hora inconsciente, tirada en el suelo, en el piso. Bueno, y después se paró a la media hora, no, en verdad no sabía qué es lo que había pasado. Ese mismo día, a las 6 de la tarde, me llegó el pastor Fuente y él me hizo la viña. Ya yo ahí empecé, ya yo estaba aceptando, pues. Bueno, me hizo la viña, me invitó a la iglesia y le dije, bueno, está bien, yo voy a, cualquier momento esto lo visito. Ahí yo dejé que Carmen empezara a ir a la iglesia con los muchachos. Carmen empezó a ir con los muchachos a la iglesia, yo pasaba por la iglesia. Y antes de eso, yo siempre pasaba por donde estaba la comuna 101, no, disculpe, la comuna Magdaleno Centro. Y yo miraba el letrero, Iglesia Nueva Apostólica, y en mis pensamientos yo decía, una más del montón. Bueno, empecé a pasar por ahí, por la iglesia, miraba dentro de la iglesia en Magdaleno Centro, miraba la alegría, miraba algo bueno. Yo pasaba, miraba y ahí continuaba la casa de mi mamá. En una de esas estoy en la casa de mi mamá y me llega el subdiácono con los hermanos viñeros y le están haciendo la viña a mi mamá. Y cuando le están haciendo la viña a mi mamá, yo estaba viendo un programa en la televisión, pero yo dejé de ver programa y le puse oído, fue a lo que el Espíritu Santo en el subdiácono desarrollaba. Y a medida que el Espíritu Santo en el subdiácono hablaba, iba tocando mi corazón, iba tocando mi alma, mi sentimiento. Cuando ellos terminaron la viña y se pararon, entonces ellos se estaban despidiendo, ya yo estaba tocado por el Padre Celestial y yo me paré y salí con ellos a despedirlos. Salí afuera, me despedí de ellos, pero en verdad ya mi alma estaba tocada por el Padre Celestial. Entonces cuando yo vengo de regreso hacia adentro, yo decía entre mí, ¿será que esta es la verdadera obra de Dios? Y yo decía entre mí, si esa es la verdadera obra de Dios, ayúdame a llegar. Llegué, entré a mi cuarto, me arrodillé, cosa que yo nunca en mi vida había orado, nunca le había pedido a Dios. Ese día me dio por doblar las rodillas, orar y decirle, Dios, si esa es tu obra, ayúdame a llegar. Para que yo quiero llegar donde está tu verdadera obra. Yo no quiero llegar a una iglesia que no es la tuya, donde yo vaya a perder mi tiempo. Bueno, al día siguiente que salí a caminar, iba por la plaza de Magdaleno y me encontré otra vez el subdiácono. Y entonces le dije al subdiácono, dígale a su pastor que me bautice hoy. Si no me bautiza hoy, no me va a bautizar más nunca. Entonces el subdiácono subió donde el pastor Fuente y le dijo, mire, pastor, me encontré con el esposo de Carmen, el hombre harto, grande, y él le manda a decir que si no lo bautiza hoy, no lo bautiza más nunca. Entonces el pastor dijo, dile que sí lo vamos a bautizar, que baje a la iglesia. Ahí bajé yo y ahí entré a la iglesia, recibí el sermón y luego ahí el pastor me bautizó. ¿Qué le motivó venirse a la Pascua a trabajar la obra de Dios? ¿Y cómo fue ese comienzo? ¿Fue fácil o fue duro? El comienzo, yo escuchaba que la iglesia podía salir a otros lugares. Yo escuché que la iglesia podía salir a otros lugares. Entonces yo dije, cónchale, yo quiero que la iglesia llegue de donde yo soy. Entonces Carmencita, la esposa mía, ella empezó a hablar de Valle de la Pascua. Yo hablé con el pastor de la iglesia y me dijo, bueno, eso tienes que hablarlo con el prelado de la iglesia. Yo no conocía al prelado, yo no conocía a los siervos, pero a medida que yo fui a la iglesia, iba yendo a la iglesia, yo conocí a los siervos. Conocí al prelado, me lo presentaron, entonces yo hablé con él. Era en un velorio de un hermano que había muerto, un anciano, y entonces yo lo conocí allá, y entonces hablé con él.
y yo le expliqué cómo era Valle de la Pascua, que cómo necesitábamos que viniera la obra aquí, porque yo también era de aquí. Entonces él se motivó en la reunión de siervos que ellos hacen. Creo que él comentó algo y dijo que quién quería salir de allá para Valle de la Pascua, que era un pueblo que necesitaba llegar a la obra también. Entonces, bueno, un subdiácono, y que levantó la mano en ese tiempo y dijo, el subdiácono Guillén, Alberto Guillén. Entonces el prelado Félix Díaz, él entonces mandó, él dijo que había que llevar la obra a Valle de la Pascua. El primer siervo que vino a la Pascua, el prelado Félix Díaz, él vino en un jeep que tenía, vino con la hermana Carmen, el prelado trajo a su esposa, a su familia. El prelado Félix Díaz, era en el tiempo que era, nos vinimos en un jeep que él tenía, nos vinimos en la carretera viajando. La hermana Omaira, se llama la esposa del Omaira de Díaz, los niños, venía Amirka y Tatiana. Entonces nos vinimos, esa carretera larguísima, bueno, desértica, porque no había mucho tránsito. En aquel tiempo los tránsitos eran menos pesados que ahora. La hermana hizo unas arepas, nos traímos unas arepas y unos jugos, y entonces en la carretera, a mitad de carretera, porque era larga la carretera, entonces la hermana decía, ay, esto sí es largo, ¿a dónde vamos? Entonces vamos para Valle de la Pascua, le decía yo. Entonces llegamos, nos comimos las arepas, reposamos un rato en la carretera y seguimos el camino hasta aquí. Entonces el prelado decía, bueno, ¿verdad que sí se puede traer las obras por aquí? Cuando llegamos aquí a Valle de la Pascua, entonces él vio y puso como la mirada aquí en Valle de la Pascua y dijo, aquí sí puede nacer la obra, dijo el prelado. Ya vamos a hacer lugar, vamos a buscar diácono para que venga para acá y vea y vaya a trabajar aquí si desea trabajar. Entonces el diácono se vino a los meses, el prelado habló con él y entonces vino la primera vez, se vino conmigo, llegamos a la casa de mi mamá y entonces lo hospedamos allí. El primer siervo que visitó a Valle de la Pascua fue el prelado Félix Díaz, y entonces él dio su primera reunión en Valle de la Pascua con los hermanos. Luego, después de eso, se trajeron a Guillén, y Guillén tenía el ministerio de subdiácono. Claro, y después Carmen regresó a Magdaleno, se quedó Guillén continuando con eso. El primer sermón que se dio en Valle de la Pascua lo dio Izquier, lo dio el evangelista Izquier, dio el primer sermón en Valle de la Pascua. Bueno, ahí se comenzó la obra, solamente que Guillén era un siervo sin esposa, no tenía ayuda, y él comenzó, y los siervos en ese entonces, lo que era Izquier, lo que era la Fuente, en ese entonces, que fueron los primeros siervos que nos empezaron a atender de Maracay para acá, entonces cada 3 meses, llegó un momento en que la obra, los primeros hermanos que llegaron, que se bautizaron, pero después la iglesia empezó a decaer por otra vez, y entonces fue donde la hermana Carmen, ella dijo, yo me voy a Valle de la Pascua para ayudar al pastor. Y cuando Carmen dijo que se venía a Valle de la Pascua, yo le dije a Carmen, si quieres te vas tú porque yo para allá no voy. Cuando yo me vine a Valle de la Pascua, ya me vine decidida. Yo no me hallaba cómo venir para Valle de la Pascua porque yo trabajaba allá, no tenía trabajo aquí, yo tenía mi trabajo allá. Entonces yo oraba, ya yo era hermana y ya oraba, ya aprendí a orar y oraba al Padre Celestial que me ayudara, me buscara, porque el diácono, él trabajaba, pero los hermanos, ¿sabe que en todas partes hay hermanos rebeldes? Y bueno, van y se cambian de iglesia y como todo, pues. Entonces el diácono fue haciendo el trabajo, y llegaron a bautizarse 15 hermanos, después 10 hermanos, y había un número de 30 y pico de hermanos, 33 hermanos, 32 hermanos. Entonces, bueno, como el diácono estaba solo, no tenía quien lo ayudara, porque él no tenía esposa. Entonces, cónchale, yo lo ayudaba en el trabajo con los muchachos míos, yo lo ayudaba en el trabajo. Mi esposo quedó en Maracay,
Bueno, yo me quedaba sorprendida porque de verdad yo me sentía como que estaba en Maracay, porque yo, los primeros días fue que yo me vine, que pedí, bueno, yo tanto era el Padre Celestial que me envió como un ángel, una enfermera de aquí fue para Maracay, y entonces me dijo, Carmen, ¿tú no te quieres ir para Valle de la Pascua? Fue así rápido. Y entonces yo le dije, sí, yo me quiero ir para Valle de la Pascua. Y entonces ella me dice, bueno, vamos a hacer cambio. Tú te vas para Valle de la Pascua y yo me vengo para acá. Bueno, sí, vamos mañana mismo. Eso fue en 2 días. Yo fui a comisionaría en Maracay, ella y yo hicimos el papeleo rapidito y fuimos las 2 a San Juan de los Morros. Hicimos el papeleo rapidito, ella se fue para Maracay, para Magdaleno, y yo me vine para acá. Bueno, a medida que yo me vine para acá, bueno, ya yo tenía trabajo, mi trabajo no lo perdí. En ningún momento perdí mi trabajo, sino que le daba gracias al Padre Celestial porque me mantuvo en ese trabajo. Yo le tenía a la Pascua como miedo, porque yo había venido a la Pascua y había visto cómo era la Pascua, y en verdad a mí la Pascua en el principio no me gustaba para nada. Entonces yo dije, váyase usted que yo para allá no voy. Bueno, Carmen me dijo, si usted no se va, pues yo sí me voy. Yo sí le voy a servir al Padre Celestial. Y se fue donde el prelado, feliz día, y le dijo, prelado, me voy para Valle de la Pascua. Y el prelado entonces le dijo, hermana, vaya a Magdaleno Centro, dígale al pastor que le dé las bancas, que le dé unas bancas, que le dé cosas de la iglesia. Entonces, verdad, mira, monté todo eso en el camión y yo me venía con esa alegría que me vine yo. Y bueno, eso fue el empuje más que dio el prelado, cuando era prelado. Bueno, eso fue un empuje grande, que ahí fue donde empezó la obra a crecer, más y más y más. Ella llegó a la casa de sus padres. No tenía casa en ese entonces. Y de ahí empezó ella tenía con 8 muchachos, teníamos 8 muchachos. Y ella tenía que pasar una quebrada, en invierno tenía que pasar una quebrada para llegar a la iglesia. ¿Cómo se llamaban los primeros hermanos de la Iglesia Nueva Apostólica y dónde se congregaban? Los sermones se comenzaron a dar, fue en patio, en Valle de la Pascua. Los primeros sermones se empezaron a dar bajo unas matas, bajo de árboles, y se sentaban en bloque los hermanos. Y la hermana empezó también a trabajar con los muchachos, pasaba la quebrada, ayudaba al pastor, hacía cosas para la iglesia, que si arepita, cosas para motivar. Ahí la iglesia se empezó otra vez, los hermanos se empezaron a animar y se empezó a motivar la iglesia, y ahí se levantaron los hermanos y había una asistencia buena. Sí, sí, por lo menos los hermanos Silvera, los hermanos Blanca, sí, son los primeritos hermanos, los hermanos Silvera, que vivían cerca y donde se daban los sermones. En la casa de Cristóbal Silvera, él en un árbol, bajo de un árbol, ahí se daban los primeros sermones. Se daban en Playa Verde, en varias casas de los vecinos, se daban cuando hacían las reuniones en una casa se daba el sermón allí. Cuando veíamos que semanal cambiábamos, porque a veces que los hermanos cortaban a los invitados o ellos, o los que llegaban ahí, donde nos prestaban el sitio, cortaban los árboles, porque aquí los apodan cuando llega invierno y quedábamos sin sombra, entonces nos mudábamos a otra casa. Y así fuimos caminando y caminando varias casas hasta que llegamos el hermano Blanca, Ramón Blanca, que fue uno de los pioneros hermanos, el primerito hermano pionero, de los primeros, que llegó a la iglesia con su familia, con sus niños y con su esposa. Él nos prestó un localcito, en su casa era de barro, nos prestó un pedacito como de 5 metros por 2, y ahí poníamos las sillitas, unos mueblecitos, y ahí nos sentábamos. Y ahí se empezaron los primeros sermones. Yo me quedé en Magdaleno, y por allá me decían los siervos, me decían ellos, ¿cuándo te vas a ir a Valle de la Pascua? Cuando ellos me nombraban la Pascua, eso me molestaba a mí, eso parecía que me hirviera la sangre. O sea, yo no quería nada con la Pascua. Pasó el tiempo y pasó el tiempo, y siempre me nombraban la Pascua y me decían, te va a pasar como Jonás. Bueno, allá en Magdaleno, en verdad, yo tenía un trabajo, tenía un carro, tenía un negocio, y parece que se me trancaron los caminos.
trabajaba, la plata no me rendía, el carro no me salía del taller, todo el tiempo el carro malo, o sea, me estaba trancado por todos lados. Era realmente que yo le estaba desobedeciendo a Dios. Y en verdad llegó un momento que se me trancaron todas las puertas. Entonces, y un siervo me dijo, te va a pasar como Jonás. Yo no entendía eso. Tuve que llegar al lugar donde yo vivía, agarrar la Biblia y tuve que empezar a buscar ahí y leer la historia de Jonás. Cuando yo leo la historia de Jonás, yo en verdad dije, yo soy un Jonás. Yo empecé a llorar como un niño. Lloraba, porque le había desobedecido al Padre Celestial. Al amanecer, yo dije, me voy para La Paz. Me vine a Valle de la Paz. Mi esposa no estaba en la casa de sus padres, ella estaba en el hospital trabajando. Y fui allá y le dije, vengo para trabajar, para servir a Dios. Ella me dijo, no te creo, vuélvete ahí, habla con el prelado para que te dé el envío a él. Bueno, está bien, tú no me crees, yo me voy donde el prelado, pero yo me vuelvo a venir otra vez. Y fui a donde el prelado, y entonces el prelado, cuando llegué y le dije, prelado, yo me voy para la Pascua, y él me dijo, yo sabía que tú te ibas para la Pascua. Entonces ahí él me dio el envío y me vine. Después quedó él, el prelado apoyándonos. Él venía, él nos mandaba siervos, cada cierto tiempo nos atendían. Ahí empezamos nosotros y comenzamos a trabajar la obra del Padre Celestial. Bueno, ahí empezaron, después que vinieron, se llevaron al pastor Guillén. Había una casita, la iglesia compró un localcito que aparece, que echaron fotos ahí, entonces viejo, una casita de bloques, todo rota, todo viejita, y entonces, bueno, el apóstol Vicky dio un presupuesto y entonces se arregló la casita, se le hizo unas ventanas y se le puso una puerta buena y entonces un ventilador, y entonces ahí se empezaron los primeros sermones y los hermanos alegres asistían ahí a la casita. Me entregaron la llave, ya habían comprado un terreno con una fábrica y ya habían flisado, ya habían condicionado el lugar y bueno, me dieron la llave, tome la llave. En verdad, para mí, entregarme la llave era una responsabilidad. Me entregan la llave, la comuna, ahí yo quedé, bueno, el Padre Celestial es grande, me ayudará en esto. Y quedé ahí. De la casita empezamos a trabajar la obra entre los siervos, los hermanos. Se visitaban entonces los hermanos, se visitaban los siervos que venían visitaban a los hermanos de Maracay, compartían con ellos, mucha alegría, los siervos de Maracay traían mucha alegría para acá, y los hermanos se sentían bien, cuando venían esos siervos, bueno, una alegría para todos. Entonces se hacía sancocho, se hacía tortas, se compartía en la iglesia mucho. Entonces de ahí comenzaron, el Padre Celestial empezó a dar los primeros siervos. Le dieron el cargo al subdiácono Guillén, le dieron el cargo de pastor, pero entonces se le hacía difícil a él, porque no tenía esposa, no tenía quien lo ayudara, entonces él viajaba a Maracay, y entonces cuando no encontraba autobús, no encontraba transporte, y los hermanos se quedaban sin servicio divino. Era difícil la cosa, ¿eh? Entonces, cuando decidieron, se lo llevaron a Maracay. Se llevaron al pastor para Maracay, entonces quedó mi esposo como su diácono, como ya nos habíamos venido para acá, quedó mi esposo a cargo de la iglesia. Entonces, ahí también fue un tiempo difícil, se fue trabajando, y iba creciendo la iglesia, poco a poco iba creciendo la iglesia. Se visitaron todos los barrios, los hermanos nos acompañaban, ya teníamos hermanitos que nos acompañaban a los barrios a trabajar la obra, visitar las armas, hacíamos reuniones, compartíamos, y así fue creciendo, poco a poco la iglesia fue creciendo, poco a poco. Por lo menos el primer diciembre para mí fue duro, porque yo estaba acostumbrado a ir en Magdaleno, donde estaba la masa apostólica, los diciembre allá, las cenas navideñas, todo eso allá era una alegría. Y aquí el primer año para mí fue duro porque era el comienzo de la obra en el llano. Y bueno,
Sin embargo, empezamos también nosotros aquí en La Pascua a hacer las primeras cenas navideñas. Y bueno, el primer año para mí fue duro. El segundo año ya teníamos más hermanos. Bueno, tenía el primer subdiácono que el Padre Celestial nos dio en Valle de La Pascua, fue el subdiácono Rizo, José Rizo. Y luego de ahí, bueno, después el Padre Celestial nos dio otro siervo, que fue González, que llegó como hermano, luego recibió el santo sellamiento y luego después él le dieron el cargo de subdiácono, pastor. Y cuando le dan el cargo a él se me va por 15 días. Y, o sea, entonces se va por 15 días. Empecé a orar y orar y orar y a buscarlo hasta que el hombre volvió otra vez. Y ahí él empezó a caminar. Bueno, entonces, de ahí yo tuve, después de ahí, el Padre Celestial me bendijo con otro siervo. Yo tuve un subdiácono que fue mi mano derecha, buen subdiácono, que fue el subdiácono Figueroa. Era mi mano derecha, un buen subdiácono, me apoyó con él, con ese subdiácono para donde fuéramos, él iba, para donde lo enviaran a trabajar la obra, iba. Fue una herramienta muy buena en las manos del Padre Celestial él. Y bueno, y trabajamos juntos, solamente, bueno, era la primera comuna, ya habíamos 2 pastores, habíamos ahí ya 2 subdiáconos. El Padre Celestial decidió, bueno, la obra no se puede quedar estancada solamente aquí, la obra tiene que crecer. De ahí me sacaron a mí de la 101, se presentó un problema, hubo un problemita de los 2 pastores y entonces vino el anciano, vino Fuente en el ministerio de evangelista y él dijo, bueno, vamos a solucionar esto. Pérez, usted sale ahora y se va a Aeropuerto y deja el pastor encargado de la comuna. O sea, en verdad yo no entendía eso, a mí me dolió mucho. Yo lloré porque yo amaba la comuna, amaba a mis hermanos. Y sacarme de ahí, para mí eso fue duro. Yo me sentía mal. Yo me fui al otro lado a trabajar la obra, me sentía mal. Y bueno, después fue cuando lo pude entender. Después que fui a trabajar a Aeropuerto, empezamos a trabajar a Aeropuerto, también ahí, claro, ahí ya por lo menos el otro pastor ya había ido allá. Ya él había hecho viña ahí. Después yo fui, bueno, y de ahí fue y ahí también salió Roja, que también fue en esa zona, fue un siervo también muy bueno, un siervo que me ayudó. O sea, yo tenía Figueroa en la 101 conmigo, pero en Aeropuerto me tocó fue Roja. Y ese siervo también fue tremendo siervo, me ayudó bastante, fue mi mano derecha. Y trabajamos ahí. Bueno, pero cuando ellos conocieron la obra, que no teníamos ahí, que estábamos trabajando la obra ahí, que no teníamos una misión, ellos ahí tenían que ir de Aeropuerto, tenían que ir a la 101. Y en ese entonces no había taxi, el transporte era difícil, ellos tenían entonces que ir a pie, tenían que caminar varios kilómetros. Y el sermón, en ese entonces se daba sermón el domingo en la mañana y sermón en la tarde. Y este pastor con sus hijos, con sus muchachos, ellos iban al sermón de la mañana, iban al sermón de la tarde. Y bueno, de ahí salieron otros hermanos, donde salió también otro hermano con su esposa, con sus hijos, que es Hernández, donde Hernández también llegó a ser un siervo del Padre Celestial, tremendo siervo que también nos ayudó, que también caminó con su familia también. Y bueno, ahí conocimos un joven llamado Ernesto Flores, que era un muchacho en el cual también ahí le empezamos a hablar de la obra de nuestro Padre Celestial, y ahí él llegó siendo un muchacho. Lo de él le llamó mucho la atención fue que a él le gustaba era tocar órgano. Y como, bueno, cuando él conoció la iglesia, lo invitamos y él miró que ahí teníamos órganos y a él le gustaba la música, eso fue lo que lo motivó y él llegó a la iglesia. Y cuando él llega a la iglesia, él estuvo con nosotros, era un muchacho, solamente que después, bueno, él se nos fue por un tiempo de la iglesia, pero bueno, entonces yo era pastor en ese entonces y yo preguntaba al subdiácono Roja, ¿dónde está Néstor? Y entonces tuve que buscarlo, estaba en una cancha jugando deporte, yo fui y lo busqué en la cancha y lo llevé a la iglesia, el gimnasio cubierto del galpón, conversé con él. Y de ahí el muchacho se quedó fiel otra vez y él también recibió el ministerio de subdiácono.
diácono, recibió el ministerio de diácono. Bueno, y ahí, se formó la obra en Aeropuerto. Luego de ahí también se fue a trabajar a Los Olivos. A Los Olivos se mandó al pastor Figueroa, se envió allá. Y él fue allá y hizo las viñas, trabajó. Y después, bueno, como González también fue también allá, y después iba yo y trabajamos, pues. Ahí fue donde se le hizo la viña al pastor Campo. Y entonces Campo, cuando se le empezó a hacer la viña a él, que le llegó Figueroa, que le empezó a hablar, luego fue el pastor González, después fui yo. Y entonces ahí fue donde él también comenzó con su familia a venir a visitarnos a la iglesia. Él también tenía que venir los domingos en la mañana, los domingos en la tarde y los miércoles, hasta que se abrió la misión y se formó la obra. Le dieron también a él también le dieron recibió su cargo de subdiácono, su cargo después luego de pastor. Él tiene un hijo también que él tenía, en ese entonces cuando él conoció la obra, tenía 3 hijos pequeños, y los cuales, bueno, eran fieles también. Y de ahí uno de los varones recibió el cargo también de subdiácono, el cargo de pastor, y hasta el sol de hoy, tanto el padre como el hijo están en la obra. Bueno, después también ahí también nos llegó el pastor Lara, que él vivía en Ocumare o en Choroní, no sé si en Ocumare o Choroní, en esa zona vivía él. Pero él llegó de visita y en verdad, viendo el panorama de Valle de la Pascua, le gustó cómo era la Pascua, el clima. Entonces él dijo, bueno, me gustaría venirme aquí a Valle de la Pascua. Bueno, entonces él tuvo unos días con nosotros, él se regresó donde él vivía, y luego regresó y él se fue a Espino. Y allá él empezó a hablar del Padre Celestial. Y bueno, y le gustó la zona de Espino, y él se fue a la zona de Espino. Y él comenzó la obra en Espino. Y él era un pastor, no estaba activo en el ministerio. Entonces nosotros de la Pascua lo atendíamos allá, y los siervos que venían de Maracay atendíamos al pastor Lara. Y entonces ahí empezó la obra, ahí se abrió una misión, y luego después se abrió una comuna. Y el apóstol Vicky le restableció a él el ministerio. Le volvió a establecer el ministerio de pastor, y ahí él quedó. Bueno, hay algo que no dije al comienzo, pero después del prelado, Félix Díaz, bueno, también venía, después venía el obispo Vicky, empezó a visitarnos. Y el primer apóstol que nos visitó en Valle de la Pascua, lo tuvimos 3 veces en Valle de la Pascua, que fue el dio el primer sellamiento, el segundo y el tercer sellamiento a los hermanos, fue el apóstol Suárez. Él era de Canadá, Y bueno, después del apóstol Suárez nos empezó a visitar, ya después de eso recibió el cargo el obispo Vicky, recibió el ministerio de apóstol, y entonces él empezó a visitarnos a nosotros. Bueno, y de ahí, empezó, y la obra iba creciendo porque trabajábamos todo en equipo. En verdad, en ese entonces trabajábamos en equipo todito, y con una fe grande, una confianza en nuestro Padre Celestial, y trabajamos todo, y bueno, se abrieron 9 comunas. ¿Qué le desea a los hermanos? Bueno, que tengan fe, que tengan esperanza, que nunca pierdan la fe, que nunca pierdan la esperanza, el amor, que nos tratemos, bueno, que cada día, bueno, como yo me vine acá por amor, porque fue por amor a mí misma, pues, y a la obra, porque yo empecé a amar la obra en Maracay, porque eso fue grandioso, la obra es grande, la obra es inmensa. Lo que pasa es que uno a veces se siente como afligido, se siente como, no, pero fuerza. Yo le digo a los siervos que tengan la fuerza para seguir, que nos perdonemos unos a otros, porque a veces todos tenemos errores, todos tenemos tribulaciones, todos tenemos circunstancias, pero para adelante. Como ahora decía el obispo Gómez, nos dice, paso hacia adelante. Bueno, ahora tenemos que caminar más rápido, porque si éramos pasos hacia atrás, a veces teníamos pasos hacia atrás, pero no, ahora tenemos que tener pasos hacia adelante, como dice el obispo.
Y el apóstol siempre nos apoya, el apóstol Díaz nos ha apoyado 100% aquí en Valle de la Pascua, porque él fue el primerito que vino a pisar Valle de la Pascua. Hermana Rizo, ¿cómo conoció usted la Iglesia Nueva Apostólica para aquel tiempo? Bueno, yo conocí la Iglesia Nueva Apostólica por medio de mi hijo José Gregorio Rizo. Él fue primero a la iglesia, entonces él me hacía las invitaciones a mí, yo asistía a las invitaciones que él me hacía. Siempre, bueno, me gustó la iglesia, me gustó todo allá en la iglesia y sentí que me llamaron, pues sentí un llamado de nuestro Padre Celestial allá en la casa de Dios, allá en su casa, pues. Bueno, entonces, y gracias a él he vivido muchas experiencias también. Después, al tiempo de yo visitar la iglesia, sentí algo que me llamó hacia nuestro Padre Celestial, pues. Entonces, fue cuando yo me bauticé en la iglesia, ya tenía como 6 meses asistiendo ya a la iglesia. Sí, así fue. Entonces, bueno, estuve visitando, leyendo la iglesia, bueno, hasta el fin todavía estoy en nuestra iglesia apostólica. ¿Cuál fue su primera experiencia? Mire, la mayor experiencia que yo he vivido en la iglesia apostólica, la primera experiencia fue, como allá hacen los servicios divinos para los difuntos, entonces en esa semana que iban a hacer el servicio divino para los difuntos, yo me santifiqué bastante toda la semana, ¿verdad? Entonces, bueno, el domingo fue el servicio divino de los difuntos, entonces fui para la iglesia. Allá viví yo mi experiencia. ¿Cómo la viví? Cuando estaban despidiendo los difuntos, estaban orando despidiendo los difuntos, entonces la iglesia tenía, el local tenía 2 puertas, una de entrada y la otra de salida. Entonces yo fui viendo en eso que una neblina iba dando vuelta, una neblina transparente que ya yo no sé ni cómo explicarme, era tan transparente de blanquito, que iba dando la vuelta y saliendo por la puerta de salida. En ese momento que van saliendo, iba dando la vuelta, se separó la neblina y se quedó parado como era mi hermano, pues, que era el que tenía como 3 años que había muerto, y yo lo sentía él allí. Después se pegó la neblina otra vez y siguió saliendo hasta terminarse. Ese era el último que estaba ahí, el último pues que de los difuntos que salió, pues. Viví esa experiencia linda y bella y me quedó grabada en mi mente para siempre, porque todavía no lo he olvidado ni lo olvidaré. ¿Qué le desea a los hermanos? Todos los hermanitos que por circunstancias de la vida a lo mejor no están hoy con nosotros, les pido por favor que se integren otra vez a la casa de Dios. Vivamos bastante las experiencias que son bellas hasta el fin. Y espero también que, bueno, que crezcamos bastante los hermanos en la iglesia, bueno, que nos unamos más en la iglesia, eso espero yo de todo. ¿Cuál fue su primera experiencia? Nosotros llegamos a Valle de la Pascua, nosotros prácticamente el Padre Celestial nos metió a nosotros en la boca el lobo. Nosotros llegamos en un sector llamado, en ese sector, Playa Verde, que ahorita el nombre de él es 5 de julio. Pero ahí, cuando nosotros llegamos ahí, había miedo, la gente tenía miedo ahí. A las 6 de la tarde ya no había nadie afuera. Era muy fuerte en ese entonces la delincuencia que había. Y bueno, sin embargo nosotros salíamos a hacer la viña. Unos en el sector, uno en Playa Verde haciendo la viña y el subdiácono Figueroa tenía que irse a Los Olivos. Bueno, había mucho peligro. Nosotros haciendo la viña cuando me tocó hacer las primeras viñas con Guillén, salimos a hacer viña, cuando veníamos de regreso de la viña, nos salieron
unos delincuentes, pues. Y ellos empezaron a zumbarnos piedra. Y al pastor le cayó una piedra en el coco de la cabeza. Yo me volteé y yo quería enfrentar a esa gente. Pero el pastor me dijo, no lo hagas, vámonos. Nosotros nos fuimos a la iglesia y el pastor oró. Y él no oró para que le pasara nada. Solamente su oración era para que Dios los perdonara a ellos. Pero después con el tiempo supimos que ellos después, todos sabemos que el que agarra ese camino es corto. Bueno, entonces, a nosotros se alborotaron los espíritus en ese sector. Teníamos vecinos cerca de la casa que nos dijeron, ¿quién los cuida a ustedes? Ustedes leen el Salmo 91. Y nosotros, ¿quién nos va a cuidar? Quien nos cuidaba era el Padre Celestial. Quiere decir que esa gente intentaron muchas veces hacernos nosotros, que sabe qué cosas malas querían hacer con nosotros. Pero como nosotros andábamos haciendo la voluntad del Padre Celestial, el Padre Celestial no dejaba que estos delincuentes nos tocaran a nosotros. Por eso ellos decían, ¿quién los cuida a ustedes? ¿Entiendes? Y a veces ellos pasaban armados, con armamento, y a veces el Padre Celestial nos ponía a nosotros el velo. Se le ponía el velo a ellos para que no nos vieran a nosotros. Una vez el subdiácono Figueroa fue a Los Olivos, y cuando él regresaba hacia Playa Verde, él venía solo y él miró un poco de delincuente armado, con armamento, y él se asustó y ¿qué hago? Y entonces, él no le quedó otra sino, yo ando con el Padre, yo ando sirviéndole a Dios, y él pasó. Y él saludó a los delincuentes, pero el Padre Celestial les puso a ellos el velo para que no vieran a su siervo, para que él pudiera pasar. O sea, en verdad el Padre Celestial a nosotros nos cuidó. Es más, en ese entonces los siervos que venían de Maracay, ellos nos llegaban a nosotros a las 12, 1, 2 de la madrugada. Y después que nosotros salíamos a la viña, cuando nos estábamos acostados, lo que se escuchaba era plomo, banda con banda, echándose plomo por todos lados. Y nosotros, cuando los siervos venían, que nosotros sabíamos que venían los siervos de Maracay, nosotros orábamos, le pedíamos al Padre Celestial que cuidara a los siervos, que ellos llegaran con bien. E incluso llegó Fuentes, llegó el evangelista Fuentes al terminar de la Pascua, y los pocos carros en ese entonces no les gustaba entrar a ese sector, le tenían terror, tenía mala fama. Y entonces le dijo a un taxista, llévame, que yo soy el jefe de ellos. El hombre en verdad montó a la Fuente, y cuando llegaron a la iglesia, porque llegaba a la iglesia donde estaba Guillén, entonces el taxista, su carro cayó en una rueda, que cayó en un hueco, y el señor se asustó, y cuando el evangelista cuando el evangelista sale del carro, entonces exactamente en verdad habían unos de los que andan en ese camino malo, y él los llamó para que lo ayudaran a empujar el carro. Y esta gente vinieron, lo ayudaron a empujar, y él salió. El señor, el taxista, bien asustado, pero él le dijo en el terminal, llévame, que yo soy el jefe de ellos. O sea, yo entiendo que en ese momento fue el Padre Celestial en este evangelista para decir, llévame. O sea, esos son mi creación. ¿Entiendes? Lo utilizó como herramienta para ayudar a su siervo. Bueno, esos son una entre tantas experiencias, pero esas son una de esas experiencias que nosotros vivimos en ese entonces. ¿Qué le desea a los hermanos? Tenemos que luchar, tenemos que perseverar. No estamos solos. El Padre Celestial está de parte de nosotros, el Señor Jesús está parte de nosotros. Nosotros también tenemos fieles siervos que nos aman, que nos ayudan, ¿entiendes? Entonces nosotros, el Señor, tenemos que luchar hasta el final. Esta es la obra de Dios. No hay retroceso, hermano. No podemos retroceder. El apóstol Pablo en su tiempo él enseñó, él dijo,
Retroceder es perdición, mas avanzar es para vida eterna. Nosotros tenemos que avanzar. Y bueno, y ahora queremos también nosotros echar pasos hacia adelante. Echar pasos hacia adelante porque queremos que la obra siga desarrollándose, la obra siga creciendo. Y ahora que tenemos, en verdad, tenemos un equipo muy bueno en la iglesia ahora. Reconozco, como anciano distrito de la Iglesia Nueva Apostólica en Valle de la Pascua, que tenemos un equipo de hermanos, de siervos muy bueno para crecer. Y bueno, ahora últimamente hemos tenido la visita del obispo Gómez, en el cual él también nos ha venido dando seminario y se nos ha venido enseñando a dar pasos hacia adelante, se nos viene hablando del cambio y tenemos que cambiar, el cambio tiene que comenzar en nosotros primero, tiene que haber un cambio para que nosotros podamos dar a conocer más la obra de Dios. Entonces, nosotros somos la presencia, nosotros representamos la iglesia del Señor, como tal somos la iglesia del Señor. Te cuidaré como a la niña de mis ojos, te esconderé en la sombra de mis alas y te protegeré de aquel que utilice la violencia contra ti. Mira dentro de lo más profundo de tu ser, porque allí encontrarás mi sabiduría y mi amor. Cuando los quehaceres futuros te presionen, haciendo insoportable el presente, en lugar de sentirte abrumado, ven a mí. Pide la visión clara de la sabiduría y yo le daré paz a tu corazón. Yo protejo todo aquello que te pertenece. Yo satisfago toda necesidad. Yo te daré amor en abundancia. Mi verdad y sabiduría iluminan tu camino. Cuando busques dentro de lo más profundo de tu ser, verás la verdad que mora en ti. Mi presencia irradia un brillo que tú reconoces y aceptas. Tú verás, tú sabrás. Vas a sentir y experimentar el bien. La vida y todo lo que ésta encierra se aclarará para ti y nunca más tendrás que luchar. Porque yo, tu Dios, ilumino tus tinieblas. Donde quiera que tú vayas, yo iré. Este u oeste, norte o sur, arriba en el cielo o abajo en el mar. Donde quiera que tú vayas, yo iré. Nunca te dejaré, ni te abandonaré. Cuando vayas a través de aguas profundas y grandes tribulaciones, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de la dificultad, no te ahogarás. Cuando camines a través del fuego de la opresión, no te quemarás. Las flamas no te consumirán. No importa el problema o la dificultad por la que estés pasando. Yo velo por ti. Yo te rescataré de tus adversarios y tus enemigos.
yo te defenderé. Mis brazos amorosos te sostienen en todo momento. Descansa en mí, confiando en mi presencia. Vacía tu mente de ideas terrenales y yo la llenaré con la gloria eterna. Yo habito en todo lugar. En mi casa hay muchas moradas. No te desesperes. Lo que esperas puede ocurrir cuando menos te lo imagines. Mis ángeles siempre velan por ti. Aquello que ves con desaliento puede ser el Cristo que comienza a nacer en ti. No te concentres en las cosas pasajeras. Mira con firmeza hacia mí. Mi reloj y mi calendario no son en todo momento iguales a los tuyos, pero yo siempre estoy a tiempo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tu cuerpo es mi templo. No es necesario que luches. No es necesario que busques curación. La lucha no es tuya, sino mía. Y cuando lo comprendas correctamente, sabrás que no es una lucha en sí. Es una revelación de que tu cuerpo no está hecho con las manos, sino hecho a mi imagen y semejanza. Todo temor que tengas con relación a tu cuerpo, ahora se disuelve al reconocer que en mí no existe la edad, el tiempo, la enfermedad o la muerte. Tú eres perfecto. Eleva tus ojos a la luz y ten la seguridad que cuando aparentes estar en la tiniebla, mi luz llegará a ti como una extraordinaria llama de gloria. El crecimiento espiritual ocurre en la tiniebla. En lugar de preguntarte, ¿cuándo voy a salir de esta oscuridad? Pregúntate, ¿qué debo aprender de esta tiniebla? En la noche te acercas a mí en una forma especial. Yo te daré los tesoros de la oscuridad, las riquezas de los lugares secretos, para que sepas que yo soy el Dios de todos, que te llama por tu nombre. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No resistas, abre tu corazón. Recuerda que yo fluyo a través de todo. Hasta la más pequeña apertura me dejará entrar. Y desde ese momento en que abres tu corazón a mí, yo entro y asumo el control. Y las cargas en tu vida desaparecen. Porque en mí eres libre. Libre de toda atadura, de toda carga, de toda restricción. Yo rompo las cadenas de la ignorancia y el prejuicio que te mantiene esclavizado. Yo libero tu conciencia de todo temor. Eres libre de los errores y las fallas del pasado. Nada puede limitarte y nada te puede privar de mi libertad. Mi naturaleza es ser libre.
Toda condición que tienda a limitarte se disuelve en la nada porque yo remuevo todo aquello que vaya en contra de mi naturaleza. Mora en la profundidad de mi amor, y la paz de Cristo estará contigo. Mis ojos velan por ti en todo momento, incluyendo aquellos días en que estás confundido, los días en que estás enfermo y sufres dolor, y los días de angustia, o cuando te falte el ánimo. En todo momento quiere decir, inclusive ahora mismo, mis ojos velan amorosamente por ti. Tiernamente coloco mis manos sobre tu cabeza. Suavemente mis palabras tocan a tu corazón. Voy contigo a todas partes. Yo estaré contigo siempre. Aliviaré tu angustia y vendaré tus heridas. Mi amor habrá de satisfacer tus deseos, elevándote y sanándote cuando te sientas abatido. Clama a mí a través de la niebla de los sentidos. Mi amor fluye hacia ti en olas de fuerzas que dan vida. No impidas su fluir. Porque yo, el Señor, el Dios de toda gracia, te perfeccionaré. Te afirmaré, te fortaleceré y te edificaré. Yo te rescataré de tus enemigos y tus adversarios. Yo te defenderé. Yo seré como un escudo para aquellos que ponen su confianza en mí. Antes de que enfrentes problema alguno, verás el resplandor de mi luz. Porque yo no solamente camino contigo, sino que preparo el camino delante de ti. Mi palabra es como lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. En ocasiones quizás tengas que esperar. Quizás hay algo en ti en lo que tengo que trabajar un poco. Pero sí puedes estar seguro de una cosa, que yo, quien he comenzado una buena obra en ti, la he de terminar. Espera por mí, ten convicción. Yo fortaleceré tu corazón. Sí, espera por mí. Porque yo nunca te fallaré ni te abandonaré. Aunque se muevan los montes y tiemblen los collados, mi misericordia no se apartará de ti. Tú, quien tienes esperanza, sé fuerte. Confía que aquellas cosas que me has encomendado, yo las puedo lograr. No es necesario que te esfuerces para llegar a mí. No hay muralla que de ti me separe. Mi vida respira a través de ti en este momento. Yo no establezco diferencia entre lo humano y lo divino. Te veo a ti como parte de mí. Me veo a mí mismo en ti. Sé fiel a aquel que mora dentro de tu alma. Debido a que yo soy tu guía, dejas ir toda ansiedad y estás receptivo a la dirección divina. En todo lo que hagas, colócame a mí en primer lugar, y yo te dirigiré
y habré de coronar tus esfuerzos con éxito. Sumérgete en mi océano de amor. Desciende hasta lo más profundo y emerge triunfante con la fe que te mantiene a flote. Yo te he amado con amor eterno. Con bondad amorosa te he atraído a mí. Yo, sí, yo, soy el que te consuela. De la misma forma que una madre conforta y alienta a su niño, así yo te consolaré. Cree en mí. Cree en el milagro viviente. Porque el más grande de todos los milagros se presenta ante tus ojos. Cristo.